A reading from the first letter of St. Lectura de la John. primera carta de San Juan. Beloved, Queridos hermanos, who indeed is the victor ¿quién es el over que the vence world, al mundo but the one who believes sino el que that cree Jesus que is the Jesús Son of God? es el Hijo de Dios? This is the one who Este came es el through que water vino con and agua blood, y con Jesus sangre, Christ. Jesucristo. Not by water alone, No solo con agua, but by water sino con and blood. agua y con sangre. The Spirit Y el is the one who Espíritu es testifies, quien da and the testimonio, Spirit is porque el truth. Espíritu es la verdad. So there are three who Tres testify, son los testigos the en la Spirit, tierra: el Espíritu, and el the agua blood. y la sangre. And the three Y are los of one tres accord. están de acuerdo. If we accept human Si testimony, aceptamos el testimonio humano, más fuerza tiene el testimonio de Dios. now the testimony of God Este es el testimonio de Dios, that he has un testified testimonio on behalf acerca of his Son. de su Hijo. Whoever believes El que cree en el Hijo de Dios has this testimony tiene in dentro himself. el testimonio. Whoever does not believe Quien no cree a is Dios a liar, le hace by not mentiroso, believing the porque testimony no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. and the testimony Y is este this: es el testimonio. God gave us Dios eternal nos life, ha dado vida eterna, and his life y esta is in vida his Son. está en su Hijo. Whoever possesses Quien the tiene Son al Hijo has life. tiene la vida. Whoever does not Quien no possess tiene al Hijo de Dios does not no have life. tiene la vida. I write these things Les he to you escrito estas cosas so that you may know a los que that you creen have eternal en el life. nombre del Hijo de Dios, You who para believe in the que name se den of the cuenta Son of God. de que tienen vida eterna. Praise the Lord, Jerusalem. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorifica al Señor, Jerusalén. Glorify the Lord. Glorifica al Señor, Jerusalén. Praise your God, Alaba a tu Dios, Sión, for he has strengthened que ha your reforzado heart los with gates. cerrojos de tus He has puertas blessed your y ha children. bendecido a tus hijos dentro de ti. Glorifica al Señor, Jerusalén. He has granted peace Has puesto in paz your borders, en sus fronteras. and with the best of Te wheat sacia he con fills flor de you. harina. He Él sends envía forth his command to su the earth. mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Glorifica al Señor, Jerusalén. He has proclaimed his word to Anuncia Jacob, su palabra a Jacob, his statutes sus and his decretos y ordinances. mandatos a Israel. He has not Con done ninguna this. nación obró así, His ni les dio ordinances a he has not conocer made known to sus them. mandatos. Hallelujah. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Jesus proclaimed the gospel Jesús proclamaba el Evangelio del Reino, and cured every disease. curando las dolencias en el pueblo. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Luca. Gloria a tibi, Domine. It happened that there was a man Una vez, with leprosy, estando Jesús en su pueblo, se presentó un leproso. and when he saw Jesus, Al ver allí a Jesús, he fell prostrate, cayó rostro a tierra pleaded with him, y le suplicó: and said, Lord, Señor, if you wish, si quieres, you can make me. puedes limpiarme. Jesus stretched out his hand. Jesús extendió la mano y lo tocó diciendo: I do will it. Quiero, Be made clean. queda limpio. And the leprosy left Y him. enseguida le dejó la lepra. Then he ordered him not to Jesús tell le recomendó que no le dijera a nadie y añadió: Ve a presentarte al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó Moisés for them. para darle testimonio.
The report about him spread Se all hablaba de él cada vez más y acudía mucha gente a oírlo and to be cured of their y a que ailments. los curara de sus enfermedades. But he would withdraw to Pero él solía retirarse a despoblado para orar. verbum Domini. Laus tibi Christe. Today's first reading again La from the primera first lectura letter de of hoy, St. John, nuevamente, which de we've been la hearing from primera all week carta de about San the Juan love que of hemos estado God, escuchando toda la semana acerca del amor de goes hand Dios, in hand beautifully with va de la mano hermosamente con el Evangelio de hoy, porque la primera lectura de San Juan habla de la agua y la sangre de la mano con el Espíritu Santo, han de darnos una imagen inmediatamente de la divina misericordia de nuestro Señor Jesucristo, con los dos rayos que emanan de su sagrado corazón mientras se revela ante Santa Faustina. Y es bonito mencionar esto, especialmente durante esta época del año de Jubileo de Misericordia. Nuestro Señor le dijo a Faustina que el rayo blanco simboliza el bautismo y el rayo rojo simboliza la Eucaristía. Él también le dijo a Faustina que los dos rayos envuelven el alma penitente en lo que él llamó el tribunal de la misericordia, el sacramento de la penitencia y reconciliación. Los padres de la Iglesia, escribiendo predominantemente durante los primeros 7 u 8 siglos de la Iglesia, dicen que el Evangelio de hoy, la limpieza del leproso, es un tipo o símbolo con T mayúscula o S mayúscula, porque recuerden que las Escrituras tienen sus 4 sentidos, lo literal, lo espiritual, y el sentido espiritual de lo tiene 3 sentidos, lo moral, alegórico y anagógico. En el Catecismo de la Iglesia Católica está mencionado, lo cual se enseña desde el comienzo del tercer siglo con respecto a estos sentidos de las Escrituras. Por lo tanto, los padres de la Iglesia nos dicen que el Evangelio de hoy, de la cura del leproso, es un tipo o símbolo con T y S mayúscula del sacramento de la penitencia, incluso al grado en que Jesús le dice al leproso: ve, preséntate ante el sacerdote, has sido limpiado. Eso había de ser prueba suficiente para todos de que has sido limpiado. La sanación de los pecados, la limpieza de los pecados en el sacramento de la reconciliación. Y por supuesto también los pecados veniales en el sacramento de la confesión. Estos van de mano en mano. Estas dos lecturas, nuevamente el agua y la sangre que envuelven el alma, y el sacramento de la penitencia y reconciliación como tipo o símbolo en el Evangelio de hoy. Me encanta la frase de Jesús. Escuchamos que el leproso lo ve, se le acerca y cae postrado, lo cual nos dice que el leproso ya había escuchado de este hombre milagroso, cree que él es el Dios hombre. Postración es señal de adoración. El Evangelio lo dice muy claramente. A propósito, San Lucas se le conoce como el Evangelio de Misericordia. Tanto así que el Papa Francisco, en su bula papal Misericordia Voltus, la faz de la misericordia, en donde hacen un llamado al año de Jubileo de Misericordia, dice que una de las prácticas concretas que uno puede efectuar este año para literalmente efectuar el año de misericordia en la vida personal de uno es leer del capítulo 1 al capítulo final el Evangelio de San Lucas, conocido como el Evangelio de la Misericordia. Lucas fue médico. Y no olvidemos que durante este ciclo C de domingo, al cual acabamos de empezar, empezamos ahora el nuevo año litúrgico. Tenemos ciclo A, B y C. Acabamos de empezar el ciclo C a partir del primer domingo de Adviento, hace un mes atrás, antes de Navidad, y hemos inaugurado ahora durante este año C la lectura del Evangelio según San Lucas, el Evangelio de la Misericordia durante el año de Jubileo de Misericordia. Así que estaremos escuchando a San Lucas, no por completo, pero sí gran parte de ese Evangelio durante el año de Jubileo, los domingos,
durante el ciclo dominical So de this is a lecturas. great coalescence Así que esta es una gran coalescencia de estas dos lecturas, pero me encanta la frase cuando después de caer postrado ante Jesús, lo cual es una señal de adoración a Dios, le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús inmediatamente le responde, quiero, queda limpio. Un acto deliberado de la voluntad, a través de la intención de la voluntad. Quiero, queda limpio. Lo cual nos dice a cada uno de nosotros personalmente, ¿cuán a menudo empleo yo actos de la voluntad deliberados para querer progresar en la vida espiritual? Encuentro una tentación en camino, hago un acto firme y deliberado de la voluntad de decir en ese mismo momento, ¿saben qué? Esta no es una opción en este momento. Y uno hace un acto de la voluntad a través de una intención particular de la voluntad de ponerse de pie y marcharse a hacer otra cosa distinta. O en cambio sucumbimos a la tentación, tal vez una tentación fuerte y habitual. Y es porque no estamos haciendo actos de la voluntad frecuentes y firmes para entrenarnos, para dominar nuestras pasiones, que aparentemente no estamos venciendo los malos hábitos, los vicios. Una virtud es un buen hábito, pero actos frecuentes y firmes y deliberados de la voluntad son actos de virtud. Recuerden, las dos cosas que comparten el vicio y la virtud es que los dos se hacen de manera habitual, se hacen una y otra vez, pero el vicio es un hábito malo, enfocado en el mal, enfocado en algo malo en la vida, y uno lo hace una y otra vez. Pero el hábito virtuoso, al igual que el vicio, se hace una y otra vez, pero está enfocado hacia una meta buena en la vida, algo que es bueno, algo que es virtuoso. Una de mis citas favoritas de Santa Catalina de Siena, una de las grandes doctoras de la Iglesia, es, si eres lo que debes ser, encenderás fuego al mundo. Si eres lo que debes ser, prenderás fuego al mundo. En otras palabras, si uno vive su vocación plenamente, valientemente, con una vida de gracia santificadora, así uno sea soltero, casado, religioso, consagrado. Santa Catalina no era ninguna debilucha. Fue por ella que el Papa auténtico, el verdadero Papa, fue advertido, una de las 7 virtudes de la misericordia, de regresar de Aviñón, Francia, a Roma, a restablecer su cátedra sagrada contra el antipapa. Podemos agradecer a Santa Catalina de Siena por eso. Si uno es lo que debe ser, uno prenderá fuego al mundo. Y es interesante, uno sabemos por los escritos de Santa Catalina que ella sufrió severamente de tentaciones contra la castidad, al igual que San Agustín. Ella es la forma femenina de San Agustín con respecto al sufrimiento de la lujuria. No obstante, hoy en día ella es doctora de la Iglesia, una de las grandes doctoras de la Iglesia. Si uno es lo que debe ser, uno prenderá fuego al mundo. Toda esa charla acerca de la voluntad, siempre me gusta decirle a los que me escuchan, la vida espiritual no es difícil, pero exige disciplina. Las dos palabras clave que comienzan con D. La vida espiritual no es difícil, pero exige disciplina. No es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos ayuda. Tenemos los 7 sacramentos, la sagrada liturgia, la vida de los santos, la búsqueda de la virtud y actos virtuosos, la búsqueda del bien, amistades buenas y santas, Eucaristía y confesión regulares. Todas las ayudas están ahí. La vida espiritual no es difícil, pero requiere disciplina.
Remember our Lord Recuerden Faustina, these 3 short lo que el passages from Señor her le diary. dijo a Santa My Faustina daughter, I am en su diario. prolonging the Hija time mía, of estoy mercy prolongando for el the tiempo de sake of sinners. misericordia por el bien de But los woe to them pecadores. if they do not Pero hay de recognize ellos this si no divine reconocen este visitation. tiempo de mi And diary visitación. 1588, Y en el diario número before the day of 58, justice, antes I am del día de la sending the justicia, day estoy of mercy. enviando el día de And misericordia. diary Y 1146, diario he número who refuses to 1146, pass through the door of aquel my que se mercy niega a pasar must por la pass puerta de through mi the door misericordia, ha de pasar of por my la justice. puerta de mi justicia. A big part of this, Gran parte de esto, la razón por la que caemos tan frecuentemente, tal vez incluso habitualmente, en algo venial o mortal, algo pecaminosamente, es porque no mantenemos control de las pasiones. Y no obstante, Santo Domingo, el Santo Padre fundador de Catalina, que también fue dominica, dice, aquel que gobierna sus pasiones es amo del mundo. Aquel que gobierna sus pasiones es amo del mundo. San Pablo dice en la 1 Corintios 9, no corro como un hombre que ha perdido la vista de la meta. Lo que hago es disciplino mi propio cuerpo y lo domino. Nuevamente, la vida espiritual no es difícil, pero exige disciplina. San Pablo dice, los atletas se niegan a sí mismos todo tipo de cosas con respecto a la disciplina. ¿Y para qué? Para ganar una corona de laurel que se marchita a los 3 días. Pero nosotros los cristianos, la corona que ganaremos será eterna. ¿Cuáles son 3 cosas que nos impiden verdaderamente conseguir buscar la virtud? ¿Cuáles son? La lengua, ira injusta y celos. Póngase los cinturones. Tienen el conocimiento propio para examinar cada uno de estos 3. La lengua, la ira injusta, porque existe la ira justa, como el Señor en el templo con los mercaderes de dinero, aunque al igual que con la ira injusta uno no debe permitir que le consuma, uno finalmente debe superarlo. Y los celos. Santiago capítulo 1 dice que todo hombre se apresure en escuchar, se demore en hablar y se demore en enfurecerse. Si un hombre no controla su lengua y se imagina que es devoto, se está engañando a sí mismo y su devoción no tiene sentido. Santiago 1, versículos 19 y 26. Que todo hombre se apresure en escuchar, se demore en hablar y se demore en enfurecerse. Si un hombre no controla su lengua y se imagina que es devoto, se engaña al pensar que su alabanza no tiene sentido. Nos olvidamos a menudo que la lengua es un músculo. Es uno de los músculos más lentos en el cuerpo humano, pero literalmente es un músculo. Y como dice Santiago, tiene el poder de prender fuegos que han de correr por todo el mundo. Así de poderosa es la lengua. Así que tengo una lista de puntos negativos cuando se habla, cuando se enfurece, cuando se hace un juicio, cuando se utiliza el habla para la profanidad, para quejarse, para los chismes, para los celos, para la envidia, para sarcasmo o bromas de mal gusto, y cuando uno es argumentativo, verdaderamente argumentativo. Cuando uno es argumentativo. Pero también hay puntos positivos en el habla: la caridad, la humildad, la honestidad, la cortesía y un silencio noble. A veces es mejor no decir nada. A veces es mejor no decir nada. Un silencio noble. Mi director espiritual hace años atrás, cuando yo aún estaba discerniendo sacerdocio, visitando diferentes órdenes religiosas, cuando yo era laico,
He would frequently tell me, Frecuentemente me decía, Wade, during your visits to these durante different tus places, visitas a estos diferentes keep your mouth lugares, shut, mantén la boca cerrada, open, los oídos eyes abiertos, open, los and ojos your mouth abiertos shut. y la boca cerrada. Observe En otras everything, palabras, observa todo, but you're not there to change pero them. no estás ahí A lot of para places, cambiarlos. maybe liberal, Muchos liberal lugares, theology had infiltrated some of these places, la teología liberal se había infiltrado en algunos lugares que yo había visitado, pero me dijo, mantén la boca cerrada y los ojos y oídos abiertos. Estás ahí para una visita de 3 días, no estás ahí para cambiar sus prácticas, estás ahí para observar, to see if this place para ver si ese lugar for you pursuant to era the para ti, para el sacerdocio. Psalm 52 Salmo says, 52 "You dice, love evil more than good. amas el mal más que el bien, amas las mentiras más que la verdad, Love the destructive amas word, la palabra destructiva, deceit." lengua del engaño. Psalm 52 verses 5 Salmo and 6. 52, versículos 5 y 6. Amas el mal más que el bien, las mentiras más que la verdad, amas la palabra destructora, lengua del engaño. Talking about the tongue here. Estamos hablando de la lengua. St. Charles Borromeo, San Carlos sermon given Borromeo, during de the un last sermón synod he ofrecido attended, durante el great último reformer sínodo, after the donde Council fue of Trent. He gran says, reformista "Stay después quiet del with God, concilio de Trento, and do not dice, spend your time permanece on callado useless ante Dios chatter." y no utilices tu tiempo Saint Augustine says, en "There are charlas men who inútiles. rashly San judge, Agustín dice, hay who hombres slander, who que whisper, and who murmur, se who are apresuran able en to emitir suspect un what they juicio do y not están see, and able to ansiosos de spread sospechar abroad lo que no things they ven have not y even sospechar a real cosas que ni suspicion of, siquiera and they do it anyway." conocen. These are the troublemakers of the world. Estos son los que causan líos en el There are mundo. men, can we add women to this? Hay hombres y mujeres There are men and women who rashly judge, que who slander, se apresuran who whisper, en emitir un and murmur, juicio, who are quienes eager to suspect what they do calumnian, not see, quienes se and eager to apresuran spread en abroad things they have not even a real juzgar aquello que ni suspicion siquiera of, conocen. and they do it anyway. sospechan de cosas que ni siquiera conocen. ¿Creen que a Jesús le agrada eso? Especialmente durante el año de júbilo de misericordia. Those kinds of people don't let Aquellos his two tipos de personas no rays permiten que sus 2 rayos los envuelvan. Saint Faustina says about Santa the tongue, Faustina dice sobre la lengua. "When I received Jesus in Cuando Holy recibí a Communion, I Jesús asked en la him Sagrada fervently Comunión, le to pedí heal my fervorosamente tongue, que sane mi lengua para no ofender ni a Dios ni al I prójimo. want my tongue to praise Quiero que God mi without lengua alabe a Dios sin ceasing." cesar. Says, Y luego le "Great are the dice, faults committed by the tongue. grandes son las faltas cometidas por la lengua. El alma no obtendrá If it santidad does not keep watch si over no it. Is not the cuida tongue la lengua. the ¿Acaso la throne lengua no es el receives the trono que recibe la Eucaristía? Whether you choose to receive Así the uno Holy elige Ghost recibir la Sagrada directly Eucaristía directamente en la lengua o reverentemente en and las then manos self-communicate, y luego regardless of either way. y luego autocomulgar. The throne La lengua es el trono receives our que recibe a nuestro Señor y Rey Eucarístico. That's what Faustina is trying to tell us. Eso es lo que está tratando de decirnos Unjust Santa anger, Faustina. Psalm 37. La ira injusta, Calm your Salmo anger and 37. forget Calma your tu rage. ira y olvida tu ira. I've said this one before, I believe, in past homilies. He dicho esto en homilías anteriores. Once that I thought was very good. It simply said, Una vez vi un cartel que decía en una iglesia, from danger. en inglés, la ira Anger es un, is just one tiene word. solo una letra de diferencia con la palabra peligro. Ephesians 4 telling us the Y difference between Efesios unjust 4, and contándonos la just. diferencia entre la ira justa e injusta, nos dice, Let it be si without sin. In other sientes words, ira, just sin. que sea sin Even that pecado, shouldn't o consume sea, you. una ira justa, pero aún así eso no debe consumirte. If you are angry, let Debes it be superarlo. without sin. Si tienes ira, The que sea psalmist sin says, pecado. "Go down on your wrath. Do not give the devil a chance." No debes acostarte a dormir enojado, no permitas Saint que Basil the el Great, diablo anger is a type se aproveche de of eso. madness. Insanity. You ever think about that? Now, La ira es una forma de ira de locura temporal. La ira es un tipo de locura temporal. insanity. Locura. Jealousy. Los celos. The tongue, unjust anger, and now La lengua, jealousy. ira injusta y ahora los celos. Saint Concluimos Faustina, con esto. "I am greatly Santa surprised Faustina, at how one can me be so sorprende cómo jealous uno of puede When I see sentir someone celos de else's otro. good, I Cuando yo rejoice veo that it algo isn't bueno, mine. algo bueno que le pasa a otra persona, me alegro como si me hubiera pasado a mí. La alegría de otros es mi alegría y el sufrimiento de otros es mi sufrimiento. Pues de lo contrario, ni siquiera me atrevería a comunicar con el Señor Jesús. Faustina hits the nail on Santa the head. Faustina le da al She's clavo. no wimp either. Ella tampoco fue ninguna debilucha. I
Me sorprende cómo uno puede sentir celos de alguien. Cuando yo veo el bien de alguien, me alegro como si fuese algo que me hubiera ocurrido a mí. La alegría de otros es mi alegría y el sufrimiento de otros es mi sufrimiento, pues de lo contrario ni siquiera me atrevería a comunicarme con el Señor Jesucristo. El Papa San Clemente nos ofrece estas hermosas palabras y termino con esto. Pensar pensamientos humildes, ejercer autocontrol, mantenernos alejados de apuñalarnos por la espalda, ser verdaderamente justos y no solamente en palabra. Terminamos buscando la verdad con confianza y autocontrol de las pasiones, con santidad. Recuerden a Santo Domingo, aquel que gobierna sus pasiones es amo del mundo. Las pasiones, emociones y sentimientos son neutrales por sí mismas, son ni buenas ni malas. Depende de cuál es la meta de cada uno, cuál es el objetivo final de la ira, cuál es el objetivo final de la alegría. Así que las pasiones, emociones y sentimientos, que son tres palabras que son sinónimas en el catecismo, en la sección moral, estas tres palabras se utilizan de forma intercambiada. Las pasiones, sentimientos y emociones no son malas por sí mismos, no son buenas por sí mismos. Depende de la forma en que se usen. Hay que usarlas para buscar el bien, un buen objetivo, en lugar de un objetivo malo. Nuevamente, el Papa Santo Clemente, pensar pensamientos humildes, ejercer autocontrol, mantenernos alejados de atacarnos por la espalda, ser justos no solamente en palabras, sino también en hecho. Terminamos buscando la palabra con seguridad y autocontrol de las pasiones, con santidad. Nuevamente, Santo Domingo, aquel que gobierna sus pasiones, es amo del mundo. Master, if you will it, Amo si uno you lo can quiere. make me clean. Uno, Señor, si I quieres, do will it. puedes limpiarme. Y Jesús le contesta, quiero, queda limpio. God bless you. Que Dios los bendiga.